es que no cuesta más hacer las cosas bien. Y sales al mundo y ves todas las posibilidades que hay y dices, bueno, yo estoy en mi país porque no existe. O sea, porque esto no está al alcance de tanta gente. O sea, tú no produces, pero si te lo tienen que producir, tienes que saber qué es lo que tienes que pedir o qué puedes exigir. ¿Por qué me pasaba esto? O ahora entiendo por qué me pasaba lo otro. Es importante. Porque tú puedes estar dándote de bruces de no me hago con este material, pero es que a lo mejor no es un problema tuyo, es un problema que viene de producción. O a lo contrario, ¿no? Mucha gente igual no se lo plantea, pero luego te pones ahí como a afilar el lápiz y hay mucha gente que se da cuenta de es que estoy perdiendo dinero. Es que eso también es muy importante. Al final es de podemos a lo mejor llegar por caminos diferentes, pero llegamos al mismo punto. Vamos a rimar todos un poco para intentar ese relevo generacional realmente llegue. Hoy en Signolia nos acompaña Penélope Garrido, consultora de ventas en Alta Rapping Academy, uno de los centros de formación más reconocidos en rotulación y car wrapping en España. Desde su sede en Madrid, Alta Rapping forma cada año a decenas de profesionales y empresas que buscan especializarse en la aplicación de vinilo en vehículos, espacios comerciales y arquitectura interior. En este episodio, Penélope nos habla del valor de la formación presencial, de la importancia de los buenos materiales para conseguir resultados excelentes en integrales de vehículos y de cómo la técnica y profesionalización se están afianzando en el sector. Si te interesa el wrapping, la rotulación o estás pensando en dar el salto a este mundo, no te puedes perder este episodio. Hola, bienvenidos a Signolia, el podcast de rotulación en español. Hoy estoy muy contento de tener con nosotros a Penélope Garrido de Alta Rapping Academy, responsable de formación. ¿Qué tal, Penélope? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por tu invitación. La verdad es que bien, contenta, un poco nerviosa, pero muy contenta de estar aquí. Todo el mundo dice lo mismo, así que no te Bueno, preocupes. no sé qué pasará, eso es. ¿Qué va? Si aquí de lo que se trata es de hablar de la experiencia de uno en el sector y desde luego tú tienes muchísima, vosotros tenéis muchísima. Bueno, en primer lugar quiero decir que yo creo que es la primera empresa que tengo de formación del sector. Creo que uno de los grandes caballos de batalla de este sector es que no hay formación. Entonces, tener aquí a una de las primeras empresas que se ha dedicado a formar profesionales dentro del sector y enseñar a la gente cómo manejar una de las cosas más difíciles, que es el wrapping de vinilo, pues para mí creo que va a ser muy interesante para todo el mundo y a mí en la charla anterior he aprendido un montón de cosas. Así que nada, cuéntanos un poco cómo empezasteis en este mundo de la rotulación y cómo decidisteis empezar con el tema de formación en rotulación. Pues a ver, nosotros además aprovecho porque este año es nuestro 15 aniversario como empresa. O sea, en el 2010 montamos Carlos, mi marido, socio, padre de mis hijas y yo, montamos nuestra propia empresa, Alta Rotulación. Y en ese mismo año, pues bueno, también tomamos un poco la decisión de, vamos a ver, esto, como te comentaba antes, ¿no? Tú estudias electricista y eres electricista, tienes tu título de electricista. Pero esto en un rotulista, no. O en un aplicador, no. Entonces, bueno, un poco en esa aventura de, oye, queremos hacer las cosas bien, en algún sitio tienen que enseñar a hacer esto. Y no había ningún sitio. En España no, desde luego. No. Yo sí que sabía inglés, Carlos en aquel entonces no sabía inglés y bueno, pero un poco buscando encontramos que, bueno, pues que en Holanda, en este caso Avery Dennison tenía su centro de formación y daban cursos de formación de wrapping. Y bueno, ya que nos decidimos a hacer esto, es decir, decidimos ir a formarnos, tuvimos que irnos fuera de España a hacerlo y gracias a poder tener un poco el idioma para poder medio entendernos, ¿no? con la gente de fuera. ¿Y esto hace cuántos años fue ya? Esto en el 2010, hace 15. 2010, 15 años. Sí. O sea que... Y cuando... Fíjate, es curioso porque lo de la formación no es un tema solo de España. Yo creo que en general escasea la formación en todo el sector de la imagen gráfica de gran formato en todo el mundo. Sí. Pero en España es que es un desierto. O sea, es que hasta... Yo creo que fuisteis la primera empresa que se dedicó al tema de formación de wrapping. Puede ser que ya Avery hubiera hecho algún conato con algún rotulista que trabajaba muy bien la película de vinilo, hacer alguna cosa en sus instalaciones, pero era como algo muy esporádico. Pero como implantación como tal, decir academia, sitio que se dedica específicamente a la formación, creo que fuisteis los primeros, ¿puede ser? Pues no lo sé exactamente, te diría que sí, bastante pioneros seguro que sí, porque al final ya te digo, sí que fue un poco el hándicap de buscar esa formación para poder, que de hecho nuestra propia gente, ¿no? Nos decía, oye, pero estáis locos, qué necesidad tenéis de hacer estas cosas. Bueno, pues en esa inquietud encontramos esto, en España no existía, que también fue uno de los motivos de decir,
Claro, esto es cuando tú sales de tu taller, de tu vorágine del día a día, de tu, ¿no? De tu, así, que tú estás centrado en tus cosas y sales al mundo y ves todas las posibilidades que hay y dices, bueno, yo estoy en mi país porque no existe. O sea, porque esto no está al alcance de tanta gente. O sea, nosotros porque teníamos el idioma y porque en aquel entonces pues invertimos el poco dinero que teníamos en hacer eso, pero que tampoco es que nos sobrase el dinero, ¿no? Entonces también fue uno de los motivos de decir, no me puedo creer que en España esto no esté. O que no haya nada que esto lo haga y que la gente lo tenga más a mano. Pues alguien que es pionero en algo así y sobre todo que le aporta un punto de profesionalidad. O sea, la verdad es que yo recuerdo que cuando yo tuve de los primeros plotters, yo creo, de corte que se comercializaron en España, que fue un Roland Cam1 PNC1000, que era un plotter de 60 centímetros. Y claro, lo primero que hice cuando cogimos una película de vinilo fue pegarla así. Y claro, dije, esto no. Claro. Y no había nada, porque además entonces no había ni internet. O sea, entonces cuando llega alguien y te dice, ojo, que esto tiene más técnica de lo que parece, por un lado te ayuda a trabajar a ti, pero por otro lado otra de las cosas que hablábamos era que se está empezando a transmitir al cliente final también que, ojo, que esto es una profesión seria, que es una profesión que técnicamente requiere una cualificación importante, por eso es importante la formación, que se trabaja con películas muy caras, y el material es muy caro muchas veces, y que se requiere que el personal que lo trabaja esté cualificado, porque si no puedes tener un problema a la hora de contratar un trabajo con un rotulista, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final es de... Que también es un poco algo importante que nosotros vemos en la formación. Nosotros lo que intentamos hacer a todos los alumnos que vienen es que conozcan qué material tienen entre manos, que hay muchísimos materiales en el mercado, por suerte. O sea, realmente el mercado ha evolucionado mucho. Que entiendan qué tipo de material tienen entre manos, qué pueden esperar de ese material y cómo lo tienen que manipular. Es que es algo básico. O sea, es de sí o sí. Y entonces, bueno, yo creo que muchas veces también el alumno cuando entiende esto de esto no es como yo pensaba, pues yo pensaba que esto era más fácil, pues no, este tipo de comentarios, ¿no? Suelen salir, ¿no? A colación. Y bueno, y es una vez entienden eso y son capaces de ponerse a jugar con el material y lo acaban entendiendo, vamos, es una explosión de luz, ¿no? O sea, es como, ostras, es que ahora entiendo por qué me pasaba esto o ahora entiendo por qué me pasaba lo otro. Es importante, realmente, conocer el producto que tienes entre manos, lo que decías tú del plotter. Total. Tú puedes tener un plotter, pero si no sabes, sí, el on-off, ¿no? Y poco más, pues es complicado. Colocar el material, que no se desvíe, aprovechar la programación para que en las curvas vaya más rápido, no sé, cosas así. Vosotros, toda la formación vuestra la orientáis personalmente, ¿no? Es presencial. Es presencial. Nuestras formaciones son 100% presenciales. Porque claro, también es verdad, al final también son grupos reducidos, máximo son 8 personas en la formación, porque claro, cada alumno viene de un punto de partida y a lo mejor viene con un objetivo, evidentemente, pues bueno, sí, yo, o sea, al principio sobre todo quiero que me lo expliquen, ¿no? O sea, es decir, yo parto de este punto, imprimo, no imprimo, produzco, no produzco, hago lo que haga, sea, y tengo este objetivo para, durante la formación, ir encauzando a cada alumno dentro, digamos, de pues un guión, ¿no? Que nosotros tenemos que cubrir todas estas necesidades que nosotros creemos que son importantes, pero luego sí es verdad que en cada formación pues vamos un poco llevando a cada alumno a su objetivo y para que lo haga con éxito. Sí, Claro. porque es verdad, hay perfiles muy distintos Muy de distintos. persona, igual que hay perfiles de empresa muy distintos. Las hay que Sí. solo imprimen, las hay que están especializadas en flotas, las hay que hacer un poco de Claro. todo. Sí, pero por ejemplo, alguien que no imprima pero que va a aplicar, perdona, tú tienes que saber todo el proceso de impresión, cómo funciona. Porque tú puedes estar dándote de bruces de no me hago con este material, pero es que a lo mejor no es un problema tuyo, es un problema que viene de producción. O a lo contrario, ¿no? O sea, entonces es de que tú no lo hagas no significa que no tengas que saber, ¿no? Por lo menos las cosas básicas y principales que tienes que saber. Tienes muchísima razón. Hay veces que se imprime algo y la película cambia totalmente las características porque la has sometido a una temperatura en el proceso de impresión y resulta que sale mucho más blanda de lo que entraba en la máquina, efectivamente. Eso es, sí. O a lo mejor luego nos va a afectar, es decir, pues no sé, es decir, tú tienes un material que tiene un adhesivo que es removible, pero resulta que en el proceso de producción pues se ha sobrecalentado, tal, no sé qué, si el vinilo ha salido, pero probablemente luego tú vas a retirar ese material, a lo mejor ha perdido la removilidad. Fíjate. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas suceden. Entonces, un poco siempre nosotros empezamos la formación eso, que realmente cada alumno sepa diferenciar qué material tiene, un polimérico, monomérico, qué tipo de adhesivo tiene, qué tipo de curación necesita ese adhesivo para realmente fijarse, por así decirlo, a la superficie.
Todo ese tipo de cosas son las que vemos tanto en el car wrapping como en la decoración, o sea, como los vinilos decorativos. Para que luego lo llamen pegatina. Tal cual, tal cual. Bueno, tenéis el centro aquí en Madrid, está muy preparado para todo el tema de formación, tenéis unas instalaciones muy buenas, pondremos también fotografías y vídeos de cómo lo tenéis preparado. A la hora de trabajar, primero empezáis con este tema de concienciar a los clientes de cómo es el tipo, a los profesionales, de cómo es el tipo de película y este tipo de cosas, y luego os centráis en dos tipos de áreas, ¿no? El wrapping de vehículos y la lámina, o sea, y el wrapping arquitectural, ¿le llamas? ¿O cómo? Sí, a ver, el nombre es arquitectural y decorativa, pero bueno, está más enfocado a todo lo que sería el vinilado de todo un interior, o sea, pues de casas, hoteles, tiendas, o sea, un poco ya algo mucho más global, o sea, paredes, techos, cristales, no sé, suelos, un poco... Vale, de todo, mobiliario, un poco todo eso. Y ahí es donde en vuestras instalaciones practican, pegan y quitan material, utilizáis normalmente vinilo Abri, que ahora me contarás vuestra relación con Abri. Entiendo que cuando os vinisteis aquí en Madrid hicisteis un replanteamiento de todas las instalaciones, que estabais en Valencia originalmente. Sí. ¿Cómo vivisteis el cambio? ¿Mejoró, no mejoró? ¿Estar en Madrid es mejor, aparte de perderme la paella y la playa? Por suerte tenemos la familia allí, o sea que de vez en cuando tocamos mare, que digo yo. Me gusta mucho Valencia. A ver, pues un poco... a ver, sí que es cierto que es una cosa que teníamos un poco encima de la mesa, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando empezamos a dar formación, empezamos desde el 2010, un poco en esta aventura que te digo, que fuimos a Holanda a formarnos y demás. Pues allí Avery, supongo que vería algo bueno en nosotros y bueno, y nos planteó un poco de, oye, nos interesaría ser instaladores oficiales, y un poco ahí empezó nuestra andadura, ¿no? Con el tema de la marca. En este proceso sí quedábamos un poco, como dices tú, hacíamos como demos o en algún distribuidor, un poco íbamos dando estas pinceladas, pero como muy itinerantes. Entonces sí que es verdad que, claro, muchas veces de una manera itinerante, claro, tú te pones a hablar con la gente y a lo mejor vienes a enseñar, no sé, pues un vinilo de rotulación de vehículos y alguien te pregunta algo de, ya, pero es que mira, es que he tenido un problema con el tintado de esta luna. Claro, vamos a ver, es un material totalmente diferente, no dispones del material, Entonces, bueno, un poco siempre teníamos como esa carencia, ¿no? Al final no puedes un poco abarcar todo. Entonces era como una necesidad del decir, es que necesitamos un sitio que alguien te dice, no, un tintado de lunas, aquí. No, es que mira, yo hago motos y no sé qué, aquí. Entonces era un poco como nuestra zona de confort, ¿no? En este aspecto, para poder un poco responder pues un poco a todas esas necesidades, ¿no? Y preguntas que tiene la gente. ¿Y decidisteis venir a Madrid para hacerlo entonces? ¿Cambiasteis Claro, a ver, nosotros en el 2015 inauguramos, por así decirlo, lo que sería la academia como tal, que la teníamos en Manises. Y bueno, y un poco sí que es verdad que eso, sí que es verdad que Carlos, pues un par de años antes de la pandemia, pues ya estaba prácticamente una semana al mes. Venía a Madrid algún distribuidor, venía a hacer pues estas un poco rondas, ¿no? Pues de visitar a clientes y todo este tipo de cosas. Sí que es verdad que era algo que estaba encima de la mesa, pero claro, llegó la pandemia y bueno, y teníamos que tomar una decisión, ¿no? Entonces, bueno, apostamos por eso. Sí que es verdad, cerramos en Valencia y nos mudamos aquí. ¿Y positivo de momento? Muy positivo. O sea, sí que es verdad que... A ver, la terreta es la terreta, ¿no? No me refiero ya a eso, efectivamente, me refiero económicamente. No, pero sí que es verdad que al final estar en Madrid, estar en la capital, o sea, realmente hay un volumen de todo, una industria gráfica increíble, o sea, entonces sí que es verdad que, a ver, estamos muy contentos. Ya casi soy madrileña, ya casi esto de estar ya al lado tardas una hora y estas cosas. Eso ya lo tienes asumido, ¿no? Asumido, aquí, ojo, sí. Aquí todos somos madrileños, da igual de dónde vengamos, todos en Madrid, todo el mundo es madrileño. Sí. Otra de las cosas entiendo que también sería la facilidad de comunicaciones para vuestros alumnos, ¿no? Porque lógicamente Totalmente. al estar más centralizado y haber unas comunicaciones más fáciles, pues viene gente de toda España, ¿no? Sí, al final el estar aquí en Madrid, realmente estamos en Arganda, también en la zona donde estamos, pues bueno, es una nave, está bien, tenemos todas las instalaciones que necesitamos, tenemos hoteles cerca, tenemos restaurantes cerca, un poco para también el de, bueno, hay gente que se moviliza, ya no solo de España, porque también es un orgullo que haya venido gente de muchos países diferentes. Bueno. Y bueno, supongo que es porque estamos haciendo las cosas bien. Seguro. Eso ya te lo digo yo, que desde fuera se ve. Y el feedback que tengo de gente que da vuestros cursos también es así. Ah, bueno, oye, pues mejor así, mejor así. Pues cuando nosotros pensamos en enfocar el podcast, siempre lo pensamos desde el punto de vista de dar un valor añadido a
a la gente del sector, ¿no? Cuando hablas del tema de Rappin y me dices que empezasteis con Avery, os casasteis con Avery un poco fortuitamente, ¿no? Porque fue donde, por lo que veo, fue donde Sí. hicisteis la primera formación. Pero las películas de Avery supongo habrán tenido una evolución, conoces otros materiales de otros fabricantes. En cuanto a la profesionalización de las películas, del sector en sí, tal, ¿cómo has visto la evolución en estos años? Porque lo has vivido muy de cerca, claro, porque has Vamos. conocido profesionales de toda España y ahora veo que de fuera de España también. Sí, no, sí que es verdad que, hombre, la evolución ha sido realmente en estos últimos 15 años, ¿no? Como mi propia empresa en estos últimos 15 años, que es como que ya tienes la potestad tú para elegir qué tipo de material usas y no. Ha habido una evolución, vamos, abismal. O sea, realmente, digamos que lo que sería la rotulación de vehículos integral, pues eso, hace 15 años se hacía con una serie 900, que es un vinilo de color, por así decirlo. Un fundido clásico Un que se da para todo fundido, un poco. esto es. Entonces es con un fundido sin fácil aplicación, 50 micras. Escucha, esto no lo pega cualquiera. De hecho, los alumnos que vean el podcast se estarán riendo porque, claro, el primer día nosotros les hacemos sufrir con esa serie. Que luego salen muchos fans, ¿eh? O sea, porque, claro, yo digo, a ver, pegar aquí las cosas fáciles es como casi cualquiera, igual podría hacer sus pinitos, pero pegar una serie 900 no es cualquier cosa. Entonces, claro, hacer un integral con ese tipo de materiales, pues no lo podía hacer cualquiera. Y ahora ya estamos, pues eso, con materiales que ya son materiales bicapa, que tienen su fácil aplicación, que realmente es una gozada porque en tiempo puede que sea un poquito más caro, evidentemente, lo que es el material, pero en tiempo te evita muchísimo tiempo. Sí, y luego además los acabados eran mejores también, Por efectivamente, supuesto, o sea, sí. porque están más pensados específicamente para el tema de wrapping. Cuando vosotros empezáis a adoptar materiales nuevos y tal, hay una tecnología últimamente o un tipo de película, es el PPF, que se habla mucho de ella. Sí. ¿Qué diferencia hay o qué aporta esto a los materiales que había hasta ahora? Vamos a ver, el PPF es el Paint Protection Film, que realmente o sea, se sacó esta película para proteger la carrocería, básicamente, de los vehículos. Y era transparente, entiendo. Es transparente y bueno, y ya pues eso ha ido evolucionando, había brillo, transparente y punto, y luego ya pues hemos tenido mate, hemos tenido satinado y ahora ya está en el tema de colores. Este año pasado, en noviembre, tuvimos la suerte, Carlos y yo, de poder estar en SEMA, estuvimos allí y allí, por ejemplo, en Estados Unidos, también es verdad que es otro tipo, ¿no? de ideología en torno al vehículo. Sí, es que ellos hacen un espectáculo de todo, Totalmente. Incluyendo también del rapping. O Sí, sea, tal los cual. tíos están tatuados, gorra al revés, musicones. Sí. Allí, por ejemplo, ya está muy instaurado el tema del PPF de color. Y la verdad es que hay auténticas pasadas. Ahora, también vale una pasada. Sí, Entonces, sí. claro, hasta que llegue un poquito aquí al mercado y a lo mejor el mercado español no pueda un poco aceptar eso y los precios más o menos se vuelan un poquito más homogéneos, etcétera, pues bueno, costará un poquito, pero posiblemente sea el futuro, porque al final vas a poder hacer un cambio de color en el vehículo, pero además lo vas a tener protegido. Protegido de manera, no sé si tú igual has visto este tipo de materiales, pero bueno, realmente ferias. eso es, o sea, realmente se puede rayar y simplemente o se autorregeneran o simplemente con un poquito de calor se regeneran todo ese tipo de rayajos que podemos, lo típico, ¿no? Es que, claro, que las columnas del garaje se mueven y estas cosas, sí. Es que luego el cliente final debería entender que las láminas, o sea, detrás de lo que ellos piensan que es una rotulación de un vehículo, hay un proceso técnico muy importante tanto en la lámina en sí, que tiene unas características muy especiales en cuanto a adhesivo, deformabilidad para poder adaptarse a Claro. todas las tipos de superficie distintas del vehículo, curvas, etcétera. Duración, que pueda ir impresa o no, que pueda recibir encima un laminado, etcétera. Y luego cuesta un montón de tiempo y un montón de cualificación técnica el saber hacer una integral bien, ¿eh? O sea, yo de verdad que llevamos años y años en esto y no hay tanta persona, tanto profesional cualificado para hacer una buena integral. Vamos a ver, también rompo una lanza, ¿no? A favor de realmente, o sea, sí que es verdad que en España tenemos muy buenos profesionales. O sea, ¿Sí? a ver los hilos, ¿no? Dicen, o sea, sí que es verdad que hay muchos buenos profesionales y luego la gente a lo mejor que no llega todavía a ese nivel, realmente al final es un poco por desconocimiento.
Entonces, bueno, que un poco también es la base, ¿no?, del tema de la formación, el intentar orientar a la gente a empezar a hacer las cosas bien, que antes lo comentábamos, que es que no cuesta más hacer las cosas bien. O sea, realmente al final es coger tu proceso, que los rotulistas no pegamos de cualquier manera, que todo lleva, lo que dices tú, lleva un proceso, lleva una dinámica, lleva un orden, hay que estar concentrado, no podemos estar, yo a los alumnos se lo digo, no puedes estar rotulando un vehículo integral que requiere una atención, que requiere una paciencia, sobre todo si no quieres liarla. Estamos hablando de materiales bastante más caros como para tirar 2 metros a la basura. Totalmente. Porque al final todo eso va de nuestro bolsillo, porque claro, no le vas a pedir al cliente más dinero, no, es que mira, es que ahora he roto esta pieza. No podemos estar atendiendo al teléfono mientras hacemos, es decir, hay que, ¿no?, todo lleva su proceso, hay que hacer las cosas bien Y quizás sería bueno que se le transmitiera al cliente Totalmente. el precio que tiene que tener esto al final y que no es cobrar por cobrar ni cobrar por querer tener más margen. Claro. Corrígeme si me equivoco, porque yo llevo muchos años Sí, en sí, esto, sí. pero tú sabes muchísimo más que yo específicamente. Pero empezando por, yo tengo que integrar imaginemos que es una impresión gráfica, que Sí. se va a hacer una cobertura completa del vehículo. De momento tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar gráficamente las partes del vehículo que se pueden tapar y las que no. No puedes tapar plásticos, no puedes tapar ventanillas, cuadrar la imagen y hacer el diseño para que luego esa impresión cuadre con lo que vas a poder hacer y la persona que lo vaya a instalar le cuadre un paño con el otro, etcétera. Eso ya lleva bastante tiempo. Eso es. Segundo, tienes que elegir una película muy bien elegida y la persona que la especifique tiene que saber muy bien, haber captado la idea del cliente, durante cuánto tiempo la vas a usar, es una campaña promocional, la vas a tener más tiempo, lo quieres protegido, no lo quieres protegido, etcétera. Después lleva el tema de la aplicación, que lleva un montón de tiempo. O sea, estamos hablando de que no es un proceso sencillo hacer una integrada en un vehículo y evidentemente se tiene que cobrar, es que es así. Claro, al final es de, vamos a ver, una cosa a lo mejor, por ejemplo, sería tema flota comercial, ¿vale? O sea, es como un poco más, pues eso, al final sí que van con mucha impresión o un cambio de color, pero a lo mejor o son semi-integrales o tal, pero si tú en un vehículo o un utilitario estás haciendo un cambio de color o estás haciendo un diseño, estás haciendo algo artesanal, exclusivo. Mira, eso es una clave. Es que es así, o sea, realmente al final es de todo el proceso, es que todo empieza desde el tema del diseñador, que yo muchas veces también tengo peleas con porque muchas veces se diseñan cosas que no son viables, ¿no?, a la hora de... Entonces, claro, en ese proceso ya tienes que entrar, o sea, tú ya tienes que saber de, ostras, es que mira, esta aleta con este capo, es que no va a encajar. O sea, es que eso es inviable que pueda encajar. Entonces, bueno, el depurar primero el diseño, el luego que las medidas del vehículo sean correctas, las demasías que hay que darle, pues mira, esto tengo... En fin, pues todo eso es todo un proceso. Luego hay que preparar el vehículo. El vehículo evidentemente viene limpio, pero no tiene que tener ningún tipo de tratamiento cerámico, por ejemplo, o, es decir, hay que hacer una limpieza, una preparación, ¿vale?, digamos, de la superficie para recibir el vinilo. Pues hay que hacer una limpieza, hay que desmontar ciertas partes del vehículo. Se me había olvidado eso también. Claro, entonces manetas, logos. eso es. Ahora con el tema de, claro, todo tan electrónico, todo no sé qué, vuestro mejor amigo va a ser un carrocero, un mecánico o algo así, porque igual la podéis liar y esto pues tampoco queda bien de cara al cliente, evidentemente. Es decir, son muchos factores que tú tienes unas instalaciones que están preparadas, que tu vehículo está cuidado, no se está haciendo de cualquier manera, pues todo eso al final tiene su valor, evidentemente. Pues fíjate, en un rato lo que Sí. se puede estirar y eso llevarlo a la práctica y en el día a día y madre mía, esto hay que cobrarlo, como dices tú. Que es uno de los grandes gaps, una de las grandes diferencias con el resto del mundo, con el resto de Europa, que no se cobra lo que se debería de cobrar porque aquí la mano de obra está posiblemente muy mal pagada en el caso de España, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, para hablar de Eso es. de que los trabajos los hacemos con calidad, que los resultados que queremos es que nuestros clientes les dure cuanto más mejor y salgan cuanto más contentos con nuestro trabajo, pero que eso lógicamente tiene que tener una repercusión económica para poder justificar un material de calidad y una cualificación técnica del personal que te lo va a instalar. Totalmente, totalmente. Y hacéis mucho hincapié en eso cuando habláis con los profesionales también, porque no me dices que hay veces que incluso a nosotros mismos nos falta eso. Claro, y también muchas veces en la formación, por ejemplo, también vemos, hay una parte, ¿no?, que hablamos un poco todo esto, entramos un poco en debate y cuánto cobras y no cobras y dejas de cobrar, sin tener ningún tipo de ánimo de nada. O sea, es decir, vamos a poner, nosotros tenemos una pizarra que pone los pies en la tierra. Claro, es de tú a lo mejor, mucha gente igual no se lo plantea, pero luego te pones ahí como a afilar el lápiz y hay mucha gente que se da cuenta de, es que estoy perdiendo dinero. Ostras, es que eso también es muy importante. O sea, si estás perdiendo dinero, todos trabajamos para ganar dinero.
Pero, ostras, es que esas cosas también son muy importantes. A ver, se me acaba de ocurrir una cosa. Es muy diferente plantear la instalación de la rotulación de un vehículo en tu taller a hacerlo fuera, ¿verdad? Totalmente. Al final es de si yo estoy trabajando en mi casa, pues estoy en un entorno seguro, tengo todo preparado, tengo luz, tengo todo. O sea, está preparado solo para eso. Si yo me tengo que ir a una campa a hacer una rotulación, escucha, no un integral, vamos a ver si es ponerle, bueno, pues sí, lo hemos hecho, lo hacemos y se sigue haciendo, pero tampoco puedes pedir ni buenos acabados, que se ha quedado una mutita dentro, pues ha quedado. Claro, en temas flotas comerciales muchas veces es más complicado. Pero lo que decimos, en un cambio de color de un utilitario, o sea, es decir, esto cobrando lo que hay que cobrar, tú no puedes hacer cualquier cosa, hay que hacer las cosas bien. No puedes estar a la intemperie, en fin, es que ahí entran muchos factores. Sí, sí, no, sí, es una planificación al final de todo, de Claro. recursos, de materiales, de tiempo, e incluso, ya te digo, si vas a instalar fuera, incluso pues tienes que prever qué tiempo va a hacer. No es Claro. lo mismo trabajar con el material en invierno a una temperatura que en verano a otra, o Totalmente, sea, es sí. que cambian las cosas, cantidad. Bueno, pues aparte del tema de la rotulación de vehículos, que sé, como el gran caballo de batalla, a lo mejor también porque es más espectacular, háblame un poco del tema del vinilo arquitectural, de todo lo que es la gráfica que se aplica bueno, en el día a día, en En el día a edificios, día. en hoteles, en señalética. Cuéntame. Claro, a ver, pues nosotros digamos que esta formación nació un poco también de eso, es decir, a ver, ¿cuánta gente rotula vehículos? Hombre, hay mucha gente que rotula vehículos, es lo más llamativo, ¿no? Y es lo que a todos nos gusta hacer, porque al final es como muy, pues mira, ¿sabes? De aquí ha pasado aquí, es como muy satisfactorio, ¿no? El hacer eso. Pero claro, es que también es satisfactorio hacer todo esto. O sea, o crear una estancia completa totalmente personalizada. ¿Y qué pasa? Ahí entran muchísimos factores, ¿sabes? Hay cosas, yo por ejemplo me he encontrado a lo mejor con proyectos que por precio no he entrado, evidentemente, porque solo yo cobro lo que tengo que cobrar. Entonces, por precio yo no entro. Entonces, yo entro, ¿por qué? Por mis conocimientos, porque intento estar muy al orden del día en el mercado. Y yo he hecho proyectos única y exclusivamente por conocer un producto que nadie más conocía, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en el tema de la formación de arquitectura pasa eso, es decir, la gente generalmente, o sea, hay muchas empresas de rotulación que realmente es lo que hacen, o hacen tiendas, o hacen, ¿no? Mobiliario, en fin, o sea, todo ese tipo de trabajos es lo que más hacen en su día a día. Entonces, en nuestra formación, lo que intentamos es, de la gente que ya está metida en ese mundo, optimice sus costes y optimice sus tiempos y que realmente a lo mejor un trabajo que antes le costaba 3 horas le cueste media, que ahí está la rentabilidad. O bien la gente que quiere meterse en este mundillo, pues que realmente haga todos los procesos como toca, tenga en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta. Y mira que superficies, ¿eh? Que efectivamente De nosotros todo tipo. somos más del tema de punto de venta, no tanto de la rotulación de vehículos. Y en Exprinta cuando trabajamos te puedes encontrar, no sé, una cafetería con una pared es de una manera, tienes que rotular un mueble. A lo mejor en una misma actuación has rotulado cristales, paredes y mobiliario. Y seguramente tendrás que tener en un mueble, no vas a pegar en mojado, en una pared no vas a pegar en mojado, necesitas un alto tac a lo mejor Claro. para una pared. Hay que plantearse también si esa pared está adecuada o no para poner vinilo, cuánto tiempo va a durar. Entonces, efectivamente, falta mucha formación en eso. Y luego se ha puesto muy de moda también la decoración gráfica, a lo que hablábamos, a nivel de hoteles, Sí. hospitales en zonas infantiles, por Total. ejemplo. Y es espectacular las cosas que se hacen, ¿no? Y eso también es muy importante saber qué tipo de preparación tienes que hacer, lo hablábamos antes. Muchas veces también la preparación que hagas en taller es tiempo que vas a ganar en instalación, Sí. tanto en vinilo de corte como a lo mejor en unos paños de vinilo de impresión, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final es un poco igual que con el wrapping te decía, de bueno, tú también, o sea, tú no produces, pero si te lo tienen que producir, tienes que saber qué es lo que tienes que pedir o qué puedes exigir. Pues en este tema exactamente lo mismo. Al final es saber qué tipo de producto vas a necesitar, si hay que imprimir, si no hay que imprimir, cómo voy a hacer los acabados. Esto es un poco, y lo pego en húmedo, lo pego en mojado, no, es que yo pego con agua con jabón ya, pero ¿cuánto jabón? Pues no sé, un chorro, un tal. Uy, el vinilo ácido y el jabón, por ejemplo. Vale, claro, pues todas esas cosas, es que me salen manchas blancas, ya, es que te salen manchas blancas por esto. O, ¿sabes? Pues todo ese tipo de cosas es como, ostras. Entonces, pues digo que la gente que ya se dedica a esto realmente al final optimiza mucho sus tiempos, porque yo he habido, o sea, hay alumnos que, espero que ahora ya no lo hagan, pero que te pegan un vinilo ácido y vuelve al día siguiente a quitar el transportador. ¿Pero dónde está la rentabilidad en eso? ¿Me entiendes? O sea, pues...
Y claro, y muchas veces, claro, si tú lo haces en tu día a día, oye, yo siempre Bueno, lo he hecho así. escucha, a nosotros nos ha pasado en momentos en los que lo pegamos con el cristal muy frío, ¿eh? Ojo, y no ha habido manera. Pero ¿Y es que qué estábamos haciendo mal? Lo estábamos haciendo mal. No habíamos calentado la no, película, no sé. claro, la historia es, por ejemplo, nos afecta la humedad, nos afecta la temperatura, evidentemente. O sea, es decir, vamos a ver, si el vidrio está frío, el adhesivo está frío. Y el adhesivo es frío porque, aunque nosotros pensemos que esto está liso, pues realmente tiene como sus imperfecciones. Todas las superficies. Entonces, si el adhesivo está totalmente rígido, no se va a adaptar a esas imperfecciones que tiene cualquier superficie. Pues eso hay que saberlo. Estoy trabajando en frío, no me va a pegar. ¿Cómo puedo hacer? Pues o caliento la superficie, pero ojo, cristal, cuidado. Que te puede Cuidado, partir poro, el cristal. claro, Que un también, choque ¿ves? térmico. Todos hemos pasado por cosas de estas, ¿eh? Ahí O sea, estamos, que resulta, claro. no, es que voy a darle con la pistola de calor. Resulta que fuera hace una temperatura de 2 grados, dentro le estás metiendo con la pistola de calor y de repente hace un pelo. ¡Clic! Claro, O sea, tal cual. Solamente nos ha pasado una vez en muchísimos años, pero Claro, nos ocurrió. sí. Al final, pues todo ese tipo de cosas es lo que vamos viendo a lo largo de toda la formación de arquitectural y decorativa, que al final es toda la semana. Empezamos, o sea, no es de, bueno, pues como yo ya sé pegar no sé qué, voy el martes o voy el miércoles. Nosotros siempre aconsejamos empezar desde cero, porque es que se aprende mucho. O sea, yo he tenido muchos alumnos que también es satisfacción, ¿eh? Al final es de, ostras, es que he tardado en venir, porque claro, es una inversión, viaje, hotel, no sé qué, tal. Dice, pero es que ahora me voy y es que me parece barato. Entonces es de, ostras, y tú te vas con la sensación de, bueno, he hecho bien mi trabajo. Fíjate, no lo dudo porque además estás aunando la experiencia de montones de profesionales, aparte de la vuestra propia, que os han contado cosas que les ha pasado, y lo hablábamos antes también, que yo creo que al final la empresa de rotulación que tiene más valor es la que tiene más años de experiencia, porque se ha enfrentado a más problemas y les ha pasado más cosas y las han tenido que solucionar. Claro. Si a lo mejor una formación de 4 o 5 días con vosotros puede adelantar, es que puede adelantar años, o sea, de verdad. Sí, a ver, es una satisfacción, ¿eh? Realmente al final el decir, hombre, evidentemente la gente hace una inversión, pero o sea, nosotros somos los primeros que realmente tomamos conciencia de eso, porque es que nosotros también lo hacemos por nuestro lado y sabemos lo que cuesta. El déjalo todo en tu día a día y te vas una semana a ver. Ostras, pues tiene que merecer la pena. Por eso también es importante como un poco más la personalización de cada uno, ¿no? O sea, cada uno tiene unas circunstancias, lo que hemos hablado antes, y cada uno tiene que llegar a su objetivo. Y que su día a día sea mucho más dinámico y mucho más fácil. Es muy de agradecer la implicación que tenéis vosotros. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Cuando una persona ya ha pasado por algo y dice, lo que me gustaría que me hubieran enseñado a mí es lo que yo voy a enseñar a otras personas, eso se nota muchísimo en la formación. Y luego yo siempre pienso que la formación es una inversión de verdad. O sea, la formación es una inversión en tiempo, es una inversión en material, porque al final no has tirado material, es una inversión en calidad de trabajo al cliente y a lo mejor en no perder un cliente porque has fallado y no te va a dar una segunda oportunidad. O sea, yo de verdad pienso que lo que tenemos que ir es a que este sector, en cada segmento de lo que hace, que hacemos montones de cosas, Claro. pues haya una formación. Y muchas veces, vosotros es una excepción porque os dedicáis a eso, pero yo muchas veces le digo gracias a los proveedores, porque los proveedores son los que nos están dando la formación de los materiales que venden, ¿sabes? Sí. Y es la única que hay de momento. Lo que debería de haber serían más iniciativas como las vuestras y decir, bueno, vamos a tocarlo todo, no mi material que estoy vendiendo, sino mira, a mí me da igual el trabajar con un material de este estilo o de otro y te voy a enseñar todos los casos de uso, ¿no? Entonces me parece fantástico. Ojalá hubiera más iniciativas como las vuestras en LED, en instalaciones en altura, en todo. O sea, bueno, oye, podemos hablar, ¿eh? Podemos hablar. Pues nada, nos ponemos manos a la obra. Hay mucha gente aquí, ha venido mucho profesional y la verdad es que una iniciativa conjunta sería muy interesante. Estaría bien. Es cierto. Mira, no quiero dejar escapar, siempre sacamos un poco lo del tema de la sostenibilidad, ¿vale? Un poco por conciencia mía, porque me gusta pensar que aporto al medio ambiente y no solamente la actividad económica está generando un costo X a las generaciones futuras en huella de carbono o lo que sea. No somos un sector especialmente ecológico, porque evidentemente trabajamos mucho con plástico, bueno... Pero yo siempre pregunto si en tu sector también hay iniciativas o hay materiales que tengan ya la etiqueta sostenible, que se acerquen a algo más sostenible de lo que hay, aunque podemos ponerle todas las comillas que queramos, ¿no? Pero hay iniciativas ya de esto, ¿no? Sí. De hecho, o sea, hay materiales ya que son sostenibles, son libres de PVC. Se está trabajando mucho en todas las marcas, se están trabajando mucho en esa dirección.
Sí que es verdad que, bajo mi punto de vista, realmente está un poquito verde la cosa, porque al final es de, bueno, si la base donde yo imprimo es más sostenible, pero luego pongo una tinta solvente, no sé, en fin, es un poco ahí, ¿no? Lo que hablábamos también del tema del papel soporte. Ostras, hay cosas más básicas en ese aspecto que a lo mejor, bajo mi punto de vista, es de vamos a reciclar el papel parafinado. Estaría fenomenal, porque eso lo llevan todos los vinilos, de una manera o de otra. A ver, también se está trabajando, ¿eh? O sea, es decir, dentro, hasta donde yo sé, porque yo tampoco pertenezco a ninguna multinacional, pero bueno, que sí que se está trabajando también en intentar que los papeles sean más reciclables. Pero bueno, está todavía un poquito todo verde, ¿no? Nunca mejor dicho, sostenible verde, bueno. Sí, yo de cara a la gente que no conozca de materiales, en principio deciré que efectivamente, y tú lo has dicho y muchas veces no caemos, la película que nosotros utilizamos para imprimir y para adhesivar puede tener las características de libre de PVC y ser Sí. sostenible, pero todavía no he encontrado un sistema en el que el papel que va debajo no tenga una silicona y nadie recicla ese papel porque tiene silicona, no lo quieren coger. Es algo muy parecido a lo que pasaba con el tema del composite de aluminio, que es un material muy ligero, tiene unas cualidades de rigidez estupendas, pero es una mezcla de aluminio, dos caras, más un centro de polietileno que igual ni es plástico ni es aluminio, con lo cual es difícilmente reciclable. Entonces, pues hay soluciones que están empezando a salir, pero también lo hablábamos antes, el cliente final tiene que ser consciente de que ocurren dos cosas. Por un lado, tiene un coste mayor, Totalmente. porque no se fabrica tanto en tanto volumen, porque a lo mejor son películas más complicadas de fabricar, y luego también que la duración puede ser menor. Entonces, pues invertir en algo sostenible también es invertir, pero tiene que para el cliente va a ser un coste también. O sea, nosotros estamos ahí para ofrecerles todos los materiales y todos los abanicos que haya de posibilidades, pero tiene que entender también que no le puede costar lo mismo, ni puede esperar los mismos resultados muchas veces, ¿no? Totalmente. Sí, al final también es también lo que hablábamos antes, ¿no? Al final es todos, formamos parte de ese engranaje, ¿no? Y en ese engranaje, digamos que también es nuestra responsabilidad el educar al cliente. Total. De que esto lleva estos procesos, de que esto tal, pero es parte nuestra. O sea, no se puede decir sí porque sí y ya está, sino explicarle al cliente que generalmente hay de todo, ¿no? Pero bueno, generalmente al final, sobre todo si son marcas que vienen a solicitarte algo, pues tú, oye, mira, estas son las fichas técnicas, esta va a ser la duración, esto es lo que puedes esperar de lo que me estás pidiendo, esto es lo que puedes esperar. Sí, es verdad, el mercado ha cambiado mucho y sí que hay cierta predisposición a esto. Sí. Y hablando del cambio de mentalidad y de la profesionalización, ¿tú cómo ves el sector en general? Podemos ser optimistas. Yo creo que este sector ha facturado más cada año en los últimos ejercicios porque se cambia cada vez más imagen en punto de venta. Y me hablabas de una cosa que, o sea, eso como ventaja, pero me hablabas de una cosa que es verdad, que yo no había caído, que es la falta de reemplazo de personal, ¿no? De que no viene Estamos, savia sí. nueva, ¿no? Sí, sí que es verdad que yo creo que en muchos sectores, pero bueno, hablando del nuestro, realmente necesitamos un cambio generacional y esto no está llegando. Sí que es verdad que creo que antes, pues lo que hablamos, ¿no? O sea, de hace 15 años ahora las puertas estaban totalmente cerradas. Después de 15 años las puertas se van abriendo, pero claro, no es suficiente al final. O sea, es decir, tenemos que... Ojalá supiera la fórmula, ¿no? Pero realmente al final es de tenemos que aunar un poco todos fuerzas porque al final a todos nos interesa, ¿no? El que el sector siga avanzando y que hayan profesionales cada día mejor. Es complicado. Yo soy muy de escuchar a los mayores, ¿eh? O sea, a mí me gusta. Claro, yo ahora, porque yo tengo 43 años, entonces me veo ahí. O sea, es decir, no estoy en los 60, pero no estoy en los 20. Entonces, bueno, es un poco de, ostras, no quiero soltar a ninguno, ¿no? Es complicado. Y bueno, y esto de que los jóvenes, ninis, ¿no? Un poco, estas generaciones así, un poco tal, evidentemente vale, pero es que no todos son así. O sea, es que realmente hay gente que igual a lo mejor cogiéndotelo a ruedas realmente engancharían, ¿no? Y es difícil porque al final, que es lo que te decía, o sea, he escuchado el podcast desde que, bueno, me invitasteis, pues evidentemente he escuchado todos los podcasts, me los sé todos. Y al final sí que es verdad que, o sea, lo que más me ha animado también un poco a venir es decir, ostras, es que al 90% de la gente que he escuchado es de... tenemos las mismas preocupaciones, por así decirlo. Al final es de, podemos a lo mejor llegar por caminos diferentes, pero llegamos al mismo punto. Entonces, ostras, pues no sé, vamos a arrimar todos un poco para intentar ese relevo generacional realmente llegue. Tienes toda la razón del mundo. Yo creo que la idea es que los esfuerzos se orienten hacia el mismo sentido. Sí. ¿Sabes? Por un lado, yo creo que la orientación debería de ser, primero,
Esta es una profesión rentable, si se sabe enfocar bien, ¿vale? Porque normalmente no falta trabajo. Es una profesión bonita, porque cada proyecto que haces, lo que dices tú, te enamoras del proyecto, ¿no? Bien has hecho una rotulación integral de un vehículo, o has decorado un hotel, o has puesto un rótulo de coronación, pero son proyectos espectaculares, o sea, son muy... te pagan mucho, ¿no? Cuando están terminados emocionalmente, porque dices, esto es lo que he hecho, lo ve todo el mundo, además. O sea, es algo que es muy gratificante. Por otro lado, es un sector muy variado, porque tienes todo dentro de un oficio: impresión, diseño, electrificación, instalaciones, o sea... Quizá hacia donde tenemos que ir es a hacerle ver al cliente que esto somos una industria, que no somos artesanos ya, ¿no? Que estamos muy cualificados, que hay personal como vosotros que está formando profesionales porque la gente se toma en serio su trabajo, y que de cara al futuro también somos un sector muy a explotar, porque yo veo que hay mucha carencia de saber lo que hacemos. O sea, tú hablas con un diseñador gráfico y te puedes saber sobre todos los tipos de papeles, y me asombra que no sepa la cantidad de posibilidades que tiene de decoración gráfica en una franquicia, por ejemplo, y están muy carentes de información. Entonces, estas iniciativas a mí me gustan, o sea, el que vengáis a hablar de todo esto me encanta, porque yo creo que esto al final poco a poco calará en el cliente final, se buscará la profesionalización, nosotros también cada vez seremos más profesionales, se cobrará un poquito más también, lo que se tenga que cobrar, y el sector será todavía más rentable. Pero vamos, yo si tuviera que elegir una profesión, a mí me gustaría seguir en esta. Yo sigo desde hace muchos años porque me gusta mucho, por eso estamos aquí, ¿no? Y yo le aconsejaría a la gente, cuando se meten en artes gráficas, muchas personas piensan en papel solo, y en chiquitito. Yo le digo, ni pienses en papel ni pienses en chiquitito, piensa en muchos materiales y en cosas muy grandes, que se pueden hacer muchas cosas. Sí. A mí me lo vas a decir, que yo soy licenciada en químicas y ya ves tú que tendrá que ver, pero sí que es verdad que mientras que estudiaba mi carrera, pues hacía yo mis orillas, empecé a trabajar en una empresa de rotulación, y lo que yo le digo a mis alumnos es que te pica ahí un gusanillo que al final es de si realmente amas el oficio. Yo siempre digo, tengo mis estudios, por supuesto, pero tengo mi oficio y es donde un poco he hecho carrera, ¿no? Y bueno, intentando hacer bien las cosas... ¿no? Al final llegas. Tarde o temprano, cuando uno trabaja, le echa ganas, al final las cosas llegan. Estoy seguro, y sois la prueba. Y yo, de verdad, agradecerte, para antes de despedirte, que pues eso, que aportéis vuestro granito de arena a la profesionalización del sector. Vamos a poner en el podcast y en la web todos los enlaces a vuestra web, para que también se vea la duración de los cursos, los tipos de cursos que tenéis, las fechas, el coste y todo. Y nada, recomendar mucho, ya sabéis, os está faltando el tiempo para iros a formar con Altarro. Vale. Muchísimas gracias, Sergio, ha sido todo un placer conocerte en persona y tener esta charla. Muy bien, dale muchos recuerdos a Carlos. Gracias de tu parte. Adiós.